Muy bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Macroeconómica. Ayer el Banco Central publicó los datos de cuentas nacionales correspondientes al segundo trimestre. Y los datos contenidos en ese informe nos muestran información extraordinariamente relevante. Partamos con una mirada global respecto a las cifras de producción agregada. La forma tradicional de mirar estos números en términos de variaciones anuales, es decir, comparando los niveles de actividad de un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior. De acuerdo a esa métrica, en el segundo trimestre de este año, la economía chilena habría crecido un 5,4%, continuando con la desaceleración que se ha venido dando en los tres trimestres anteriores. También, como hemos comentado en otras ediciones de este programa, si descomponemos el crecimiento de la economía en el aporte de los diferentes componentes de la demanda, vemos que si bien los montos disminuyen, la composición de la demanda agregada siguió siendo básicamente la misma. Un aporte mayoritario proveniente del consumo privado, el segmento azul, lo que significa que la presión de consumo sobre la inflación continúa. Un pequeño aporte de la inversión, el segmento rojo, lo que significa que la inversión sigue siendo débil, lo que implica menores crecimientos futuros. Y también un aporte negativo de las exportaciones netas por sexto trimestre consecutivo, lo que significa que las cuentas externas de Chile se están deteriorando. Balanza comercial y cuenta corriente, que ese tema da para un comentario aparte y lo vamos a abordar en una próxima edición. Sin embargo, cuando queremos tratar de determinar si la economía se acerca o no a una recesión, esta no es la forma adecuada de mirar los datos. Tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que mirarlo de una manera un poquito distinta. En este gráfico vemos los niveles de actividad en cada uno de los trimestres, corregidos por los factores estacionales. Y la línea roja con los rombos amarillos nos muestra la tasa de crecimiento, pero no al comparar un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, sino que comparando un trimestre con el trimestre inmediatamente anterior, calculando la variación y anualizando esa variación. Al hacer eso, vemos que la economía chilena experimentó una pequeña caída ya en el primer trimestre de este año. Esa caída equivale a una contracción a un ritmo de 2,2%. Y ahora, en el segundo trimestre, la economía permaneció completamente estancada. La definición más utilizada para determinar si hay o no una recesión técnica es 2 trimestres consecutivos de variación negativa. Como se ve, estuvimos rozando eso. Quedamos al borde de una recesión técnica. Veamos qué es lo que está pasando con los dos principales componentes de la demanda agregada. Eso nos va a dar una idea de qué es lo que podemos esperar para el segundo semestre de este año y para el 2023. Mirando los números del consumo de la misma forma que describí anteriormente, vemos que el consumo privado venía de 3 trimestres de estancamiento. Luego un crecimiento espectacular en 2021 por los retiros de los fondos de pensiones y las masivas transferencias fiscales, el consumo dejó de crecer a partir del tercer trimestre del año pasado. Y contrariamente a lo que esperábamos la mayor parte de los economistas y el propio Banco Central, logró mantenerse en los siguientes 2 trimestres en niveles casi idénticos. Pero ya ahora, en el segundo trimestre, comenzó a caer. Y la caída fue relativamente intensa, de 9,3%. Vemos una muy fuerte caída en el consumo de bienes durables, es decir, electrodomésticos, tecnológicos, muebles y automóviles. También vemos una pequeña caída en el resto de los bienes y una mantención y un pequeño crecimiento en servicios. El consumo se está recomponiendo
en favor de nuevo de los servicios que fueron fuertemente golpeados por la pandemia y las restricciones a la movilidad. Pero volvamos al tema del consumo. ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos trimestres? Desgraciadamente, lo más probable es que tengamos una profundización de la incipiente caída que vimos en el segundo trimestre. La mantención que hemos visto en los trimestres anteriores se logró gracias al uso de los ahorros excedentarios líquidos que quedaban remanentes de los retiros de los fondos de pensiones y de las transferencias fiscales. Estos ahorros excedentarios llegaron a ser de más de 20.000 millones de dólares a mediados del año pasado, pero han venido cayendo y han venido cayendo muy rápidamente, llegando a 4.100 millones en el mes de julio. A este ritmo se debieran agotar estos ahorros hacia fines del tercer trimestre y comienzos del cuarto trimestre. Y cuando eso ocurra, debiéramos ver un fuerte ajuste contractivo del consumo. Ese ajuste contractivo se debiera ver reforzado por varios factores adicionales. Empleo. La economía chilena ha venido recuperando empleos desde julio del año 2020, luego de la masiva destrucción por el estallido de la pandemia. Se han recuperado casi 1.800.000 empleos. En los primeros 5 meses de este año, la economía chilena estaba generando empleos a un ritmo de entre 60 y 80.000 empleos mensuales. Sin embargo, en junio vemos una creación casi nula. Eso significa que en el margen, en el mes de junio, la economía probablemente destruyó cerca de 100.000 empleos. ¿Por qué? Porque estos números son promedios móviles de 3 meses. Por lo tanto, el dato marginal, el último dato, debe haber sido fuertemente negativo. Para el segundo semestre, calculamos que va a haber una destrucción de al menos unos 200.000 empleos, lo que obviamente en algún punto va a afectar negativamente el consumo. Adicionalmente, producto de la fuerte aceleración inflacionaria, los salarios reales ya completaron 10 meses consecutivos de caída, caídas en torno a un 2% real. Las caídas más profundas desde la crisis asiática en el año 1997. El indicador de confianza de los consumidores nos muestra que los consumidores están tremendamente pesimistas o asustados. La caída en julio fue realmente impresionante, llegando a un nivel similar al que tuvimos en el peor momento de la pandemia, cuando estábamos en cuarentena total. Bajos niveles de confianza obviamente se traducen en una baja disposición a gastar, especialmente en la compra de bienes durables. Agregándose a lo anterior, tenemos la fuerte alza de las tasas de interés. El Banco Central, para hacer frente a las presiones inflacionarias, ha venido subiendo las tasas de interés en forma bastante intensa desde mediados del año pasado. Y esto a su vez empuja al alza las tasas bancarias. Acá vemos cómo las tasas de los créditos de consumo pasaron de niveles cercanos al 17% a niveles en torno al 26% en la actualidad. Otro factor que debiera frenar el consumo. Nuestra estimación es que en el segundo semestre de este año vamos a estar observando una caída a un ritmo en torno al 10%, provocando una fuerte contracción en la demanda agregada. Pero hay otro componente de la demanda agregada que tenemos que analizar a continuación, la inversión. La inversión no solamente aporta crecimiento en el corto plazo, sino que también genera crecimiento en el mediano y largo plazo. ¿Qué nos muestran los datos? Los datos muestran que ya van 2 trimestres de caída en la inversión. En el primer trimestre la caída fue muy fuerte, en el segundo se modera. El gráfico a la derecha nos muestra que hay caídas tanto en inversión en maquinaria y equipo como en construcción y otras obras. ¿Qué podemos esperar respecto al comportamiento de la inversión durante el segundo semestre? Bueno, en primer lugar, al igual que en el caso del consumo, las tasas de interés de los créditos comerciales, que es el financiamiento al que acceden las empresas, han venido subiendo fuertemente producto del ajuste monetario, desde niveles en torno al 5% hasta un 14% en la actualidad.
Esto va a limitar la capacidad de las empresas de financiar inversión, de financiar nuevos puestos de trabajo. El indicador de incertidumbre política, calculado por Clapes UC, muestra que este factor de riesgo se ha incrementado sustancialmente desde el estallido social a fines del 2019. Actualmente hay múltiples factores generadores de incertidumbre. En primer lugar, un proyecto de nueva constitución que genera serias amenazas para el funcionamiento de una economía de mercado. En segundo lugar, un proyecto de reforma tributaria que genera fuertes desincentivos para el ahorro y por lo tanto también para la inversión. Y en tercer lugar, la aplicación discrecional y arbitraria de múltiples componentes de la regulación, especialmente la regulación medioambiental. Algunos ejemplos relativos a este tercer punto. En días recientes han aparecido noticias en la prensa que muestran cómo importantes proyectos en el sector minero, en el sector inmobiliario, se han visto paralizados porque proyectos que tenían permisos otorgados han sido detenidos o han sido cuestionados y esos permisos han sido cancelados. De acuerdo a datos recopilados por la Corporación de Bienes de Capital, el monto de proyectos de inversión inmobiliario experimentaría una caída de un 44% en el año 2023 respecto al 2022, en parte debido a estas trabas medioambientales. En esta lámina podemos ver que el tiempo requerido para tramitar un proyecto, para hacer el trámite medioambiental, ha venido subiendo sustancialmente en los últimos 7-8 años, prácticamente duplicándose, pasando de 571 días en el año 2014 hasta 1117 días, 3 años y medio. Eso es completamente desproporcionado. Eso representa un enorme costo para las empresas y genera una incertidumbre que claramente atenta contra la inversión. El gráfico a la derecha nos muestra que el principal factor que ha provocado este aumento en el tiempo de tramitación es los días de suspensión, que es un mecanismo que usan los reguladores justamente para violar los plazos establecidos por la legislación. A eso me refiero con discrecionalidad, a eso me refiero con arbitrariedad en la aplicación de las reglas. Este factor es un elemento clave que está frenando y disminuyendo la inversión, con impactos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Otra dimensión relevante para el comportamiento de la inversión es el riesgo del país. Este riesgo soberano depende de las finanzas del sector público. Bueno, el gráfico a la izquierda nos muestra que se ha producido un gravísimo deterioro en esas cuentas fiscales. El año pasado terminamos con un déficit de 7,7 puntos del PIB, que es el mayor déficit en al menos los últimos 30 años. Producto de esto y algunos factores adicionales, la prima por riesgo soberano de Chile viene subiendo. No ha llegado todavía a niveles críticos, pero viene subiendo y la tendencia es claramente alcista. Todo lo anterior impacta la confianza empresarial. Acá vemos justamente un indicador que nos muestra esa confianza empresarial y lo que se desprende de acá no es muy alentador. Hemos venido observando una sistemática caída en la confianza empresarial desde el tercer trimestre del año pasado. El nivel que vimos en julio es inferior a lo que vimos durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y es comparable con lo que tuvimos en el año 2008-2009, en el peor momento de la crisis subprime. Estos niveles de confianza empresarial implican bajos flujos de creación de empleo, bajos niveles de inversión y por lo tanto también bajo ritmo de crecimiento. En conclusión, al igual que en el caso del consumo, a partir de todos estos elementos, proyectamos una fuerte contracción de la inversión en el segundo semestre, a un ritmo entre 15 y 20%. Juntando todos los elementos anteriores, hemos actualizado nuestras proyecciones y en base a eso, actualmente estimamos
que en el año 2022 la economía chilena va a terminar con un crecimiento interanual de un 1,2%. Pero ese 1,2% es un poquito engañoso. Ese 1,2% implica caídas en el tercer y cuarto trimestre, ya sea que lo miremos como se miran las cifras habitualmente, es decir, comparando un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior. Ahí tendríamos caídas de 1,1 y de 5,6. Pero estas caídas van a ser mucho más intensas si comparamos un trimestre contra el trimestre anterior y calculamos la variación anualizada. 8,5 y 11% de caída. Por lo tanto, estamos hablando de una recesión que va a ser bastante intensa en el segundo semestre de este año y que desgraciadamente muy probablemente se va a extender hasta el año 2023 con una caída estimada en un 0,7%. Bien, desgraciadamente las noticias no son muy favorables, pero lo importante es tener la información fidedigna para poder tomar decisiones personales y decisiones de inversión adecuadas. Bien, muchas gracias por asistir a esta versión de Actualidad Macroeconómica. Nos vemos en una próxima edición.